Capítulo 5. A medida que se acercaba el invierno, Marieta se iba volviendo más fastidiosa. Llegaba tarde al trabajo todas las mañanas y se disculpaba diciendo que se había quedado dormida. Y se quejaba de dolores misteriosos aunque tenía un excelente apetito. Con cualquier pretexto abandonaba el trabajo e iba al bebedero, donde se quedaba mirando su propio reflejo en el agua como una tonta. Pero también había rumores de algo más serio. Un día, cuando Marieta salió despreocupadamente al corral, coqueteando con la larga cola y mascando un tallo de heno, Trébol la llevó aparte. Marieta, dijo, tengo algo muy serio que decirte. Esta mañana te vi mirando por encima del seto que separa la granja animal de Monte Raposo. Del otro lado del seto andaba uno de los peones del señor Filkington, y aunque yo estaba muy lejos, tengo casi la certeza de haber visto que te hablaba y que te dejabas acariciar la nariz. ¿Qué significa eso, Marieta? No, no hizo eso. Yo no estaba allí. No es cierto, exclamó Marieta, empezando a hacer cabriolas y a patear el suelo. Marieta, mírame a la cara. ¿Me das tu palabra de honor que ese hombre no te estaba acariciando la nariz? No es cierto, repitió Marieta, pero no podía mirar a Trébol a la cara. De repente echó a correr y se alejó al galope hacia el campo. A Trébol se le ocurrió una idea. Sin decir nada a los demás, fue al establo de Marieta y revolvió la paja con la pata. Escondidos debajo de la paja había un montoncito de terrones de azúcar y varias cintas de diferentes colores. 3 días más tarde, Marieta desapareció. Durante algunas semanas nada se supo de su paradero, y entonces las palomas informaron de que la habían visto al otro lado del Wellington. Estaba entre las varas de un elegante carro pintado de rojo y negro, detenido delante de una taberna, un hombre gordo de cara enrojecida, pantalones bombachos a cuadros y polainas, que parecía un tabernero. Le acariciaba la nariz y le daba azúcar. Marieta tenía el pelo recién cortado y llevaba una cinta escarlata en la crin. Según las palomas, parecía muy satisfecha. Ninguno de los animales mencionó nunca más su nombre. En enero hizo un frío glaciar, la tierra era como hielo y nada se podía hacer en el campo. Se celebraron muchas reuniones en el establo principal y los cerdos se ocuparon de planificar el trabajo de la temporada siguiente. Se había llegado a aceptar que los cerdos, manifiestamente más inteligentes que el resto de los animales, debían decidir todas las cuestiones de política agrícola, aunque había que ratificar sus decisiones por mayoría de votos. Ese acuerdo habría funcionado razonablemente si no fuera por las disputas entre Bola de Nieve y Napoleón. Discrepaban en cuanto fuera posible discrepar. Si uno proponía sembrar una superficie mayor de cebada, el otro con seguridad exigía una superficie mayor de avena. Si uno decía tal o cual campo era perfecto para repollos, el otro declaraba que solo servía para tubérculos. Cada uno tenía sus propios seguidores y había debates violentos. En las reuniones, Bola de Nieve obtenía a menudo la mayoría con sus brillantes discursos, pero Napoleón tenía más capacidad para obtener apoyos en los intervalos. Sobre todo tenía éxito con las ovejas. En los últimos tiempos a las ovejas se le había dado por balar. 4 patas sí, 2 patas no, en cualquier momento, interrumpiendo a menudo la reunión. Se observó que tendían a salir con 4 patas sí, 2 patas no, en los momentos decisivos de los discursos de Bola de Nieve. Bola de Nieve había estudiado de manera minuciosa algunos viejos números de Agricultor y Ganadero que había encontrado en la granja, y estaba lleno de planes para innovaciones y mejoras. Hablaba con autoridad sobre el drenaje de los campos, el ensillaje y el tratamiento de la basura, y había elaborado un complicado proyecto para que todos los animales dejaran su estiércol directamente en el campo, en un lugar diferente cada día, para ahorrar el trabajo de acarreo. Napoleón no presentaba proyectos propios, pero por lo bajo andaba diciendo que los de Bola de Nieve no servirían para nada, y parecía estar esperando el momento oportuno. Pero de todas sus controversias, ninguna fue tan reñida como la que se enfrentó por el molino de viento. En la extensa pradera, no lejos de los edificios, había una pequeña loma que era el punto más alto de la granja. Después de inspeccionar el terreno, Bola de Nieve declaró que ese era el sitio indicado para instalar un molino de viento, que haría funcionar un dínamo y suministraría energía eléctrica a la finca. Eso permitiría dar luz a las cuadras y poner calefacción en invierno, y también haría funcionar una sierra circular, una trituradora de paja, una cortadora de remolacha forrajera y una ordeñadora eléctrica. Los animales nunca habían oído hablar de nada parecido. La granja era anticuada y solo tenían la maquinaria más primitiva, y escuchaban con asombro mientras Bola de Nieve evocaba imágenes de máquinas fantásticas que harían su trabajo mientras ellos pastaban a sus anchas en el campo, o cultivaban la mente con la lectura y la conversación. A pocas semanas, Bola de Nieve terminó de perfeccionar los planos para la construcción del molino. Los detalles mecánicos provenían sobre todo de 3 libros que habían pertenecido al señor Jones: 1000 cosas útiles para la casa, Cada hombre tiene su albañil y Electricidad para principiantes.
En el cobertizo que Bola de Nieve usaba como estudio habían estado antes las incubadoras y tenía un suelo de madera suave, adecuado para dibujar encima. Se encerraba allí durante horas, con los libros abiertos mediante la ayuda de una piedra. Apretando un pedazo de tiza con la pezuña, avanzaba y retrocedía con rapidez, dibujando una línea tras otra y profiriendo gemidos de excitación. Poco a poco, los planos se convirtieron en una masa complicada de manivelas y ruedas dentadas que cubrían más de la mitad del suelo, y para los demás animales resultaban completamente ininteligibles, pero muy impresionantes. Todos acudían a ver los dibujos de Bola de Nieve por lo menos una vez al día, hasta las gallinas y los patos iban, y se esforzaban de no pisar las marcas de tiza. Solo Napoleón se mantenía al margen. Desde el principio se había declarado contrario al molino de viento. Sin embargo, un día apareció de manera inesperada para examinar los planos. Caminó pesadamente por el cobertizo, observando de cerca cada detalle y, olfateándolo un par de veces antes de quedarse un rato contemplándolo por el rabillo del ojo. De repente levantó la pata, orinó sobre los dibujos y salió sin pronunciar una palabra. La granja entera estaba profundamente dividida por el tema del molino de viento. Bola de Nieve no negaba que la construcción sería una empresa difícil. Habría que transportar las piedras e ir colocándolas en las paredes. Después habría que fabricar las aspas y a continuación necesitaban dínamos y cables. Bola de Nieve no decía cómo harían para conseguirlos, pero sostenía que en un año se podría hacer todo, y a partir de ese momento, declaraba, se ahorraría tanto trabajo que los animales solo tendrían que trabajar 3 días a la semana. Napoleón, por su parte, sostenía que la gran necesidad del momento era aumentar la producción de alimentos, y que se perdían el tiempo con el molino de viento, todos se morirían de hambre. Los animales se dividieron en 2 facciones, cada uno con su lema. Vote por Bola de Nieve y la semana de 3 días, y vote por Napoleón y el pesebre lleno. Benjamín era el único animal que no se había aliado con ninguno de los bandos. Se negaba a creer que hubiera más abundancia de comida o que el molino de viento les ahorraba trabajo. Con o sin molino de viento, decía, la vida seguirá siendo la misma de siempre, es decir, mala. Aparte de las disputas sobre el molino de viento, estaba la cuestión de la defensa de la granja. Sabían bien que, aunque los seres humanos habían sido derrotados en la batalla del establo, podrían hacer otro intento, más decidido, por recuperar la granja y restituir al señor Jones. Razones no le faltaban, porque la noticia de su derrota se había extendido por el campo y había puesto más nerviosos que nunca los animales de las granjas vecinas. Como de costumbre, Bola de Nieve y Napoleón estaban en desacuerdo. Según Napoleón, lo que los animales deberían hacer era conseguir armas de fuego y aprender a usarlas. Según Bola de Nieve, debían enviar cada vez más palomas y provocar la rebelión de los animales de otras granjas. Primero argumentaba que si no podían defenderse serían fatalmente conquistados, y el segundo argumentaba que si se producían rebeliones en todas partes no necesitarían defenderse. Los animales escuchaban primero a Napoleón y después a Bola de Nieve, y no sabían a quién dar la razón. De hecho, siempre estaban de acuerdo con el que hablaba en ese momento. Por fin llegó el día en el que quedaron terminados los planos de Bola de Nieve. En la reunión del domingo siguiente se sometería a votación el proyecto de construcción del molino de viento. Cuando los animales estuvieron reunidos en el establo principal, Bola de Nieve se levantó, y a pesar de algunas interrupciones por los balidos de las ovejas, expuso sus razones para defender la construcción del molino. Después Napoleón se levantó para responder. Dijo, sin levantar la voz, que el molino era una tontería. Aconsejó que nadie votara por él, y enseguida volvió a sentarse. Apenas había hablado 30 segundos, y parecía indiferente al efecto de sus palabras. Al oírlas, Bola de Nieve se levantó en un salto, quiso callar de un grito a las ovejas, que habían empezado a bailar de nuevo, e inició un apasionado llamamiento a favor del molino de viento. Hasta ese momento las simpatías de los animales habían estado casi repartidas por igual, pero por un instante la elocuencia de Bola de Nieve les había entusiasmado. Con frases brillantes, pintó un retrato de cómo sería la granja si los animales no tuvieran que soportar el peso del sórdido trabajo. Ahora su imaginación iba mucho más allá de las trituradoras de paja y las cortadoras de nabos. La electricidad, decía, podría hacer funcionar trilladoras, arados, gradas, rodillos, segadoras y empacadoras, además de dar a cada establo su propia luz eléctrica, agua caliente y fría y calefacción. Cuando terminó de hablar, no había ninguna duda sobre el resultado de la votación, pero en ese momento Napoleón se levantó, echó una extraña mirada de reojo a Bola de Nieve y lanzó un chillido estridente como nadie le había conocido jamás. De repente se produjo un terrible aullido fuera, y 9 perros enormes con collares tachonados de clavos entraron violentamente en el establo y se lanzaron directamente hacia Bola de Nieve, que apenas logró saltar a tiempo para escapar de sus colmillos. En un instante salió por la puerta, perseguido por los perros. Demasiado asombrados y asustados para hablar, los animales se apiñaron en la puerta para observar la persecución. Bola de Nieve corría por las largas tierras de pasteo que llevaban a la carretera. Corría como solo un cerdo puede correr, pero los perros le pisaban los talones. De repente resbaló
y pareció que ya le darían alcance. Se levantó y siguió, corriendo más rápido que nunca, mientras los perros acortaban la distancia. Uno de ellos casi logró atrapar con la mandíbula la cola de Bola de Nieve, pero Bola de Nieve la apartó a tiempo. Después hizo un esfuerzo adicional y, con unos centímetros de ventaja, se escabulló por un agujero que había hecho en el seto, y no se le vio más. Silenciosos y aterrorizados, los animales volvieron cabizbajo al establo. En un instante reaparecieron los perros. Al principio nadie entendía de dónde habían salido esas criaturas, pero pronto se resolvió el problema. Eran los cachorros que Napoleón había quitado a las madres y criado de manera particular. Aunque todavía no eran totalmente adultos, tenían un tamaño enorme y un aspecto de lobos feroces. Se acercaron a Napoleón y se vio que le meneaban la cola como solían hacer los otros perros con el señor Jones. Napoleón, acompañado por los perros, subió hasta la parte elevada del suelo desde donde había pronunciado su discurso el comandante. Anunció que a partir de ese momento no habría más reuniones los domingos por la mañana. Eran innecesarias, dijo, y una pérdida de tiempo. En el futuro, todas las cuestiones relativas al funcionamiento de la granja serían resueltas por el Comité Especial de Cerdos presidido por él mismo. Ese comité se reuniría a puertas cerradas y después comunicaría sus decisiones a los demás. Los animales seguirían reuniéndose los domingos por la mañana para saludar la bandera, cantar Bestia de Inglaterra y recibir las órdenes de la semana. Pero no habría más debates. A pesar de la conmoción provocada por la expulsión de Bola de Nieve, ese anuncio consternó a los animales. Varios de ellos habrían protestado si hubiesen podido encontrar los argumentos adecuados. Hasta Boxeador estaba algo perturbado. Echó las orejas hacia atrás, sacudió varias veces la crin y se esforzó por poner en orden los pensamientos. Al final no se le ocurrió nada que decir. Pero algunos de los cerdos eran más elocuentes. 4 cochinos jóvenes situados a la primera fila lanzaron estridentes chillidos de desaprobación, y los 4 se pusieron de pie y empezaron a hablar al mismo tiempo. De repente, los perros sentados alrededor de Napoleón soltaron unos gruñidos graves y amenazadores, y los cerdos callaron y volvieron a sentarse. Entonces las ovejas se pusieron a bailar con tremenda fuerza. 4 patas sí, 2 patas no. El griterío se prolongó durante casi un cuarto de hora y puso fin a cualquier posibilidad de discusión. Después enviaron a Chillón a recoger la granja para explicar las nuevas disposiciones a los demás. Camaradas, decía, confío en que todos los animales aprecien el sacrificio que ha hecho el camarada Napoleón al asumir esta nueva tarea. No imaginéis, camaradas, que el liderazgo es un placer. Por el contrario, es una honda y pesada responsabilidad. Nadie cree con más firmeza que el camarada Napoleón en la igualdad de todos los animales. Le encantaría dejar que vosotros tomarais vuestras decisiones, pero a veces podréis equivocaros, camaradas. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hubierais decidido apoyar a Bola de Nieve y su estupidez sobre los molinos de viento? A Bola de Nieve que, como ahora sabemos, no es más que un criminal. Luchó con valentía en la batalla del establo de las vacas, dijo alguien. La valentía no basta, dijo Chillón. La lealtad y la obediencia son más importantes. Y en cuanto a la batalla del establo de las vacas, creo que llegará el momento en que descubriéramos que la participación de Bola de Nieve se exageró mucho. Disciplina, camaradas. Disciplina de hierro. Esa es hoy la consigna. Un paso en falso y los enemigos se nos echarán encima. Estoy seguro, camaradas, de que nadie desea que vuelva Jones. De nuevo, ese argumento era incontestable. Los animales no querían, por supuesto, que volviera Jones. Y si la celebración de debates domingueros podía conducir a su regreso, debía suspenderse. Boxeador, que había tenido mucho tiempo para reflexionar, expresó el sentimiento general con estas palabras. Si el camarada Napoleón lo dice, debe de ser cierto, y adoptó la máxima, Napoleón siempre tiene razón, y añadió a su lema personal, trabajaré más duro. A estas alturas, el tiempo había cambiado, y los trabajos de labranza habituales en la primavera estaban comenzando. El cobertizo donde Bola de Nieve había dibujado los planos de molino de viento estaba cerrado, y se suponía que los planos habían sido borrados del suelo. Todos los domingos, a las 10 de la mañana, los animales se reunían en el establo principal para recibir las órdenes semanales. Habían desenterrado de la huerta el cráneo del viejo comandante, ahora despojado de la carne, y lo habían colocado sobre el tacón al pie del mastil, junto a la escopeta. Después de izar la bandera, los animales tenían que desfilar por delante del cráneo de manera reverente antes de entrar al establo. Ahora no se sentaban todos juntos como en otra época. Napoleón, con Chillón y otro cerdo llamado Minimus, que poseía un extraordinario don para componer canciones y poemas, se sentaba en la parte delantera de la plataforma elevada, con los 9 perros jóvenes formando un semicírculo alrededor y los otros cerdos sentados detrás. Los demás animales se sentaban frente a ellos en el cuerpo principal del establo. Napoleón daba lectura a las resoluciones de la semana en un áspero estilo militar, y después de cantar una sola vez Bestias de Inglaterra, todos los animales se dispersaban. El tercer domingo, después de la expulsión de Bola de Nieve, los animales se sorprendieron bastante al oír a Napoleón anunciar que después de todo se construiría el molino de viento. No explicó por qué había cambiado de idea.
pero advirtió a los animales de que esa tarea adicional implicaría un trabajo muy duro, e incluso podrían llegar a tener que reducir las raciones, pero los planos estaban preparados hasta el último detalle. Un comité especial de cerdos había estado trabajando en ellos durante las 3 últimas semanas. Se calculaba que la construcción del edificio, con algunas otras mejoras, llevaría 2 años. Esa noche, Chillón explicó en privado al resto de los animales que en realidad Napoleón nunca se había puesto al molino de viento. Por el contrario, él había sido el primero en proponerlo, y el plano que Bola de Nieve había dibujado en el suelo del cobertizo de la incubadora había sido robado entre los papeles de Napoleón. El molino de viento era, de hecho, creación de Napoleón. ¿Por qué entonces, preguntó alguien, se había puesto a la construcción de manera tan tenaz? En el rostro de Chillón se dibujó una expresión traviesa. Eso, dijo, había sido pura astucia del camarada Napoleón. Solo había parecido que se oponía al molino de viento como una maniobra para deshacerse de Bola de Nieve, que era un personaje peligroso y una mala influencia. Ahora que habían quitado de en medio a Bola de Nieve, el plan podría seguir adelante sin su interferencia. Eso, dijo Chillón, se llamaba táctica. Lo repitió varias veces. Táctica, camaradas, táctica. Saltando y moviendo la cola con una risa alegre. Los animales no sabían bien qué significaba esa palabra, pero Chillón había sido tan persuasivo y los 3 perros que lo acompañaban gruñeron de manera tan amenazadora que aceptaron su explicación sin más preguntas. Capítulo 6. Todo ese año los animales trabajaron como esclavos, pero el trabajo les hacía felices, como sabían que todo lo que hacían les beneficiaría a ellos y a sus descendientes, y no a una pandilla de seres humanos ociosos y ladrones, no ahorraban esfuerzos ni sacrificios. Durante toda la primavera y el verano trabajaron 60 horas por semana, y en agosto Napoleón anunció que también tendrían que trabajar los domingos por la tarde. Ese trabajo era estrictamente voluntario, pero el animal que se negara a hacerlo vería reducidas sus raciones a la mitad. Aún así, no pudieron cumplir ciertas tareas. La cosecha no había sido tan buena como el año anterior, y 2 campos donde tendrían que haber sembrado tubérculos a comienzos del verano seguían esperando, porque no habían podido ararlos a tiempo. Poco costaba prever que el siguiente invierno sería muy duro. El molino de viento presentó dificultades inesperadas. Tenían una buena cantera de piedra caliza en la granja, y habían encontrado una gran cantidad de arena y cemento en las dependencias, de manera que todos los materiales para la construcción estaban a su alcance. Pero el problema que en un primer momento no pudieron resolver los animales fue cómo romper la piedra en trozos del tamaño adecuado. Parecía que la única manera de hacerlo era con picos y palas, que ningún animal podía utilizar porque no andaba erguido sobre las patas traseras. Solo después de semanas de esfuerzo vano, tuvo alguien la idea apropiada: utilizar la fuerza de la gravedad. El fondo de la cantera estaba cubierto de enormes cantos rodados, demasiado grandes para ser utilizados. Los animales lo ataban con cuerdas y después, todos juntos, vacas, caballos, ovejas, cualquier animal que pudiera aferrar la cuerda, a veces incluso participaban los cerdos en los momentos críticos, los arrastraban con lentitud desesperante por la ladera hasta la cima de la cantera, desde donde los arrojaban por el borde para que al caer se rompiesen en pedazos. El transporte de la piedra, una vez rota, era relativamente sencillo. Los caballos se la llevaban en el carro. Las ovejas arrastraban bloques individuales. Hasta Muriel y Benjamín, tirando de un coche de gobernanta, hacían lo suyo. A finales del verano habían acumulado una cantidad suficiente de piedra y entonces dieron comienzo a la construcción, supervisados por los cerdos. Pero era un proceso lento y laborioso. Con frecuencia tardaban un día entero de esfuerzo agotador en arrastrar una sola piedra hasta la cima de la cantera, y a veces, cuando la arrojaban por el borde, no se rompía. Nada hubiera sido posible sin Boxeador, cuya fuerza parecía equivaler al resto de los animales juntos. Cuando la piedra empezaba a resbalar y los animales, arrastrados ladera abajo, gritaban desesperados, era siempre Boxeador quien, sujetando con fuerza la cuerda, lograba detener la piedra. Verlo afanarse centímetro a centímetro cuesta arriba, jadeando, arañando el suelo con las puntas de los cascos, los enormes flancos empapados de sudor, despertaba la admiración de todos. Trébol le advertía a veces que se cuidara, no se esforzara tanto, pero Boxeador nunca le hacía caso. En sus 2 lemas, trabajaré más duro, y Napoleón siempre tiene razón, parecía encontrar respuesta suficiente a todos sus problemas. Había acordado con el gallo joven que lo llamara no media hora antes, sino 3/4 de hora más temprano todas las mañanas, y en los ratos libres, que ahora no le sobraban, iba solo a la cantera. Preparaba una carga de piedra picada y la arrastraba sin ayuda hasta el lugar donde se encontraba el molino de viento. A pesar de la dureza del trabajo, los animales no pasaron tan mal ese verano. Aunque no había más comida que en época de Jones, tampoco había menos. La ventaja de tener que alimentarse ellos solos y no tener que mantener a 5 extravagantes seres humanos era tan grande que harían falta muchos fracasos para perderla, y en muchos sentidos la manera animal de hacer las cosas era más eficiente y ahorraba trabajo. Por ejemplo, la tarea de arrancar las malas hierbas se podía hacer con una minuciosidad imposible para los seres humanos.
Además, como ahora ningún animal robaba, no hacía falta utilizar cercas para separar los pastizales de las tierras cultivables, lo que ahorraba mucha mano de obra destinada al mantenimiento de setos y puertas. Sin embargo, al avanzar el verano empezaron a escasear de manera imprevista algunas cosas. Faltaba queroseno, clavos, cuerdas, galletas para perros y también hierro para las cerraduras de los caballos, nada de lo cual podía producirse en la granja. Más tarde, también harían falta semillas y abonos artificiales, además de algunas herramientas, y finalmente, la maquinaria para el molino de viento. No se les ocurría cómo podrían conseguir todo eso. Un domingo por la mañana, cuando los animales se reunieron para recibir las habituales órdenes, Napoleón anunció que había decidido adoptar una nueva política. A partir de ese momento, la granja animal iniciaría un intercambio con las granjas vecinas, no, por supuesto, con ánimo comercial, sino para obtener ciertos materiales que necesitaban con urgencia. Las necesidades del molino de viento tendría prioridad sobre todo lo demás, dijo. Estaba, por lo tanto, negociando la venta de una pila de heno y parte de la cosecha del trigo del año en curso, y luego, si hiciera falta más dinero, tendrían que recurrir a la venta de huevos, para lo que siempre había un mercado en Willingdon. Las gallinas, dijo Napoleón, deberían aceptar ese sacrificio como contribución especial a la construcción del molino de viento. De nuevo, los animales sintieron una vaga inquietud, no tener nunca trato alguno con los seres humanos, no dedicarse nunca al comercio, no usar nunca dinero. ¿No eran esas algunas de las decisiones adoptadas en aquella primera reunión triunfal después de la expulsión de Jones? Todos los animales recordaban haber aprobado esas resoluciones, o al menos creían que lo recordaban. Los 4 cerdos jóvenes que habían protestado cuando Napoleón abolió las reuniones levantaron tímidamente la voz, pero fueron silenciados de inmediato por los tremendos gruñidos de los perros. Entonces, como de costumbre, irrumpieron las ovejas con 4 patas sí, 2 patas no, y la momentánea tensión se aflojó. Napoleón levantó la pezuña pidiendo silencio y anunció que ya tenía todo dispuesto. No haría falta que ninguno de los animales entrara en contacto con seres humanos, lo que sería muy indeseable. Él cargaría con toda la responsabilidad. Un tal Whymper, abogado que vivía en Willingdon, había accedido a actuar como intermediario entre los animales de la granja animal y el mundo exterior, y visitaría la granja todos los lunes por la mañana para recibir instrucciones. Napoleón cerró el discurso con el grito habitual de «¡Viva la granja animal!» y tras cantar «Bestias de Inglaterra» dio por terminado el acto. Después Chillón recorrió la granja tranquilizando a los animales. Les aseguró que la resolución contra la participación en el comercio y el uso de dinero nunca se había aprobado, ni siquiera sugerido. Era pura imaginación y quizás se podía rastrear su origen en mentiras difundidas por Bola de Nieve. Algunos animales seguían con dudas, y Chillón les hizo una pregunta astuta. ¿Estáis seguros de que no lo habéis soñado, camaradas? ¿Tenéis algún registro de esa resolución? ¿Está escrita en alguna parte? Y como era cierto que nada de eso existía por escrito, los animales aceptaron con satisfacción su error. Todos los lunes, como se había acordado, el señor Whymper visitaba la granja. Era un astuto hombrecillo de patillas, abogado de poca monta, pero lo bastante listo como para haber comprendido antes que nadie que la granja animal necesitaría un agente al que bien valdría la pena pagar comisiones. Los animales observaban su ir y venir con algo de terror, y lo evitaban en la medida de lo posible. Sin embargo, ver a Napoleón impartiendo órdenes sobre las 4 patas a Whymper, que andaba sobre 2, les llenaba de orgullo y hasta cierto punto les permitía aceptar un nuevo plan. Su relación con la raza humana ya no era exactamente la misma que antes. Los seres humanos no odiaban menos la granja animal, ahora que disfrutaba de cierta prosperidad, de hecho la odiaban más que nunca. Todo ser humano tenía para sí que la finca quebraría tarde o temprano, y sobre todo que el molino de viento sería un fracaso. Se reunían en las tabernas y mediante diagramas se demostraban que el molino caería forzosamente, y que si seguía en pie no funcionaría nunca. Sin embargo, contra su voluntad, empezaban a sentir cierto respeto por la eficiencia con que los animales gestionaban sus propios asuntos. Síntoma de ese cambio era que habían dejado de llamar a la finca Granja Solariega y empezaban a llamarla por su propio nombre, Granja Animal. Tampoco defendían más a Jones, que había perdido la esperanza de recuperar su granja y se había ido a vivir a otra parte del condado. Fuera de la intermediación de Whymper, no había aún ningún contacto entre la granja animal y el mundo exterior, pero circulaban constantemente rumores de que Napoleón estaba a punto de celebrar un acuerdo comercial con el señor Pilkington de Monterraposo o con el señor Frederick de Campocorto, pero, por supuesto, nunca simultáneamente con los dos. Fue en esa época cuando los cerdos se mudaron de repente a la casa de la granja y se establecieron allí. Una vez más, los animales creyeron recordar que al comienzo se había aprobado una resolución contraria a esa medida. Y de nuevo Chillón logró convencerlos de su error. Era totalmente necesario, explicó, que los cerdos, como cerebros de la granja, tuvieran un sitio tranquilo para trabajar. También era más adecuado a la dignidad del líder,
Últimamente tenía la costumbre de dar a Napoleón el título de líder, vivir en una casa que en una simple posilga. No obstante, algunos de los animales se molestaron al saber que los cerdos no solo comían en la cocina y usaban el salón como lugar de recreo, sino también dormían en las camas. Como de costumbre, Boxeador quitó importancia al asunto repitiendo lo de Napoleón siempre tiene razón, pero Trébol, que creía recordar con firme disposición contra el uso de las camas, fue hasta el fondo del establo e intentó descifrar los 7 mandamientos allí grabados. Como solo podía leer las letras una por una, recurrió a Muriel. Muriel, dijo, léeme el 4.º mandamiento. ¿No dice algo acerca de no dormir nunca en una cama? Muriel leyó con cierta dificultad. Dice, ningún animal dormirá en una cama con sábanas. Curiosamente, Trébol no recordaba que el 4.º mandamiento mencionara las sábanas, pero como eso estaba en la pared, suponía que debía de ser cierto, y Chillón, que pasaba por allí en ese momento, acompañado por 2 o 3 perros, logró poner las cosas en su justa perspectiva. Así que habéis oído, camaradas, dijo, que ahora los cerdos duermen en las camas de la casa, ¿y por qué no? Supongo que no iréis a pensar que alguna vez se prohibió el uso de las camas. Una cama significa nada más que el sitio para dormir. Bien mirado, un montón de paja en un establo es una cama. La norma prohibía las sábanas, que son una invención humana. Hemos quitado las sábanas de las camas de la casa y dormimos entre mantas. Y vaya si son cómodas, pero os puedo asegurar que no mucho más cómodas de lo necesario. Camaradas, con todo el trabajo intelectual que ahora nos toca, ¿verdad que no queréis privarnos ¿Verdad que no queréis privarnos de nuestro descanso, camaradas? ¿Verdad que no queréis vernos demasiado cansados para cumplir con nuestros deberes? Estoy seguro de que ninguno de vosotros desea que regrese Jones. Los animales se apresuraron a tranquilizarlo y no se volvieron a tocar el tema de las camas y los cerdos. Y cuando se anunció, unos días después, que a partir de ese momento los cerdos dormían por la mañana 1 hora más que el resto de los animales, tampoco hubo quejas. Al llegar el otoño, los animales estaban cansados pero felices. Habían tenido un año duro, y después de la venta de parte de la paja y del maíz, las reservas de alimento para el invierno no eran muy abundantes, pero el molino de viento compensaba todo. Ya estaba casi a medio construir. Después de la cosecha hubo un periodo de tiempo despejado y seco, y los animales se esforzaron más que nunca. Pensaron que valía la pena afanarse todo el día llevando y trayendo bloques de piedra, si con eso podían levantar las paredes algunos centímetros más. Boxeador incluso iba por las noches a trabajar por su cuenta durante 1 hora o 2 a la luz de la luna llena. En sus ratos libres los animales daban vueltas y vueltas alrededor del molino, incluso admirando la fortaleza y la perpendicularidad de sus paredes y maravillándose de su capacidad para construir algo tan imponente. Solo el viejo Benjamín se negaba a entusiasmarse con el molino de viento, aunque, como siempre, se limitaba a repetir el crítico comentario de que los burros viven mucho tiempo. Llegó noviembre con furiosos vientos del suroeste. Hubo que detener la construcción porque el exceso de humedad impedía mezclar el cemento. Finalmente llegó una noche en la que el viento sopló con tanta violencia que hizo temblar los edificios y arrancó varias tejas del establo. Las gallinas se despertaron chillando de terror porque todas habían soñado al mismo tiempo con un disparo de escopeta a lo lejos. Por la mañana, al salir de los establos, los animales descubrieron que se había caído un mástil de la bandera y que un olmo, en un rincón de la huerta, había sido arrancado como si fuera un rábano. Acababan de ver eso cuando de la garganta de todos los animales brotó un grito de desesperación. Tenían ante ellos un terrible espectáculo. El molino estaba en ruinas. Corrieron todos al mismo tiempo hacia el lugar. Napoleón, que rara vez salía siquiera a dar una vuelta, fue el más rápido. Sí, allí estaba, el fruto de todos sus esfuerzos completamente demolido, esparcidas por todas partes las piedras que laboriosamente habían partido y transportado. Mudos al principio, se quedaron mirando con tristeza el revoltijo de piedras caídas. Napoleón iba y venía en silencio, olfateando a veces el suelo. Se le había endurecido la cola y la torcía bruscamente de un lado a otro, lo que denotaba una intensa actividad mental. De repente se detuvo como si su mente hubiese llegado a una conclusión. Camaradas, dijo en voz baja, ¿sabéis quién es el culpable de todo esto? ¿Sabéis quién es el enemigo que ha venido por la noche y derribado nuestro molino de viento? ¡Bola de nieve! Rugió de repente con una voz de trueno. Bola de nieve ha hecho esto, por pura maldad, pensando en retrasar nuestros planes y vengarse por su ignominiosa expulsión. Ese traidor se ha arrastrado hasta aquí al amparo de la noche y ha destruido nuestro trabajo de casi un año. Camaradas, aquí y ahora pronuncio la sentencia de muerte de Bola de Nieve. Nombraré héroe animal de segunda clase y le daré media fanega de manzanas al animal que haga justicia con él, una fanega entera a quien lo preste con vida. Los animales se quedaron estupefactos al enterarse de que Bola de Nieve podía ser el culpable de semejante acción. Hubo un grito de indignación y todo el mundo se puso a pensar en maneras de capturar a Bola de Nieve si alguna vez regresaba. Casi de inmediato aparecieron en la hierba, a poca distancia de la loma, las huellas de un cerdo.
Solo se les podía seguir unos metros, pero parecían conducir a un agujero en el seto. Napoleón las olió y dictaminó que pertenecían a Bola de Nieve. Expresó su opinión de que Bola de Nieve probablemente había venido del lado de la granja de Monterraposo. Basta de demoras, camaradas, gritó Napoleón. Después de estudiar las huellas, tenemos cosas que hacer. Esta misma mañana empezaremos a reconstruir el molino, y trabajaremos en él durante todo el invierno, llueve o truene. Enseñaremos a ese miserable traidor que no nos puede deshacer el trabajo con tanta facilidad. Recordad, camaradas, que no debe haber ninguna alteración en nuestros planes. Los cumpliremos de manera inflexible. Adelante, camaradas. Viva el molino de viento. Viva la granja animal. Fin del capítulo 6.